¿Alguna vez te has preguntado cuántas decisiones de tu vida realmente fueron tuyas? Imagina una chica de 8 años llamada Clara. Desde una edad temprana, ha aprendido que debe ser educada, sonreír a los adultos, nunca interrumpir y siempre ayudar. Cuando estaba enojado, fue llamado difícil. Cuando lloró, dijeron que era dramático. Poco a poco, Clara aprendió a ocultar sus emociones, a controlar sus palabras y a actuar de una manera que hizo sonreír a los demás, incluso si estaba destrozando por dentro. Ahora imagine que esta chica ha crecido. Se graduó, consiguió un buen trabajo, tiene amigos e incluso una relación estable. Pero todos los días, cuando llega a casa y está solo, algo te molesta. Un vacío, un sentimiento de que estás viviendo la vida de otra persona. Clara, como muchos de nosotros, no se dio cuenta de que pasó años formando para adaptarse a las expectativas que nunca fueron suyas. Y aquí viene la pregunta que puede cambiar todo. ¿Qué pasa si crees que no realmente tú? La respuesta es más aterradora de lo que parece, porque la mayoría de las veces no lo es. Vivimos en un mundo que nos enseña temprano cómo complacer, adaptarnos, esconderse. Poco a poco nos ponemos máscaras para sobrevivir socialmente. Y estas máscaras, que comienzan como herramientas, terminan convirtiéndose en nuestros arrestos. Carl Gustav Jung, uno de los grandes nombres en psicología, llamó a esta máscara persona, la imagen que construimos para ser aceptadas. El problema no está en términos de una persona. Es necesario. Sin ella, la coexistencia en la sociedad sería imposible. El problema es olvidar quiénes estamos detrás de ella. ¿Alguna vez te has tomado de una broma suave solo para encajar? ¿Alguna vez has querido decir que no, pero dijo que sí por miedo a parecer egoísta? ¿Te han alabado por algo que ni siquiera te gusta hacer, pero continuó porque fue más fácil ser aceptado? Esto es todo lo que puede haberse alejado de lo que realmente es, sin darse cuenta. Es como vivir dentro de un personaje que actúa tan bien que incluso el actor olvida que está jugando. Pero llega un momento en que el silencio te llega, y esa pregunta regresa. ¿Quién soy yo, cuando nadie mira? Este vídeo es una invitación. No para cambiar quién eres, sino para averiguar quién ya no eres. Exploremos un camino que no se enseña en la escuela o la universidad, el camino de la individualización. Un concepto desarrollado por Jung que representa el proceso de integración entre lo que mostramos en el mundo, lo que escondemos de nosotros mismos y lo que somos en esencia. Pero este camino no es recto. Él pasa por los lugares oscuros de la mente, donde mantenemos todo lo que nos dijeron que nos escondamos: miedo, ira, tristeza, vergüenza. Jung llamó a este lugar la sombra. Y aunque muchas personas huyen de ella, es en este territorio oscuro las que son las piezas que faltan para completar el rompecabezas de nuestra identidad. Tal vez se pregunte, ¿por qué debería querer enfrentar la sombra? ¿No es más fácil mantener la máscara y seguir adelante? Sí, es más fácil. Pero esta facilidad cobra un precio. Un precio pagado con ansiedad sin causa aparente, con convulsiones existenciales silenciosas, con la sensación de vivir en el piloto automático. ¿Y el más curioso de todo esto? Es que muchos de nuestros rasgos más preciosos, como la creatividad, la autenticidad y el coraje, están precisamente en las partes que enterramos para adaptar. A lo largo de este vídeo, nos sumergiremos en estos conceptos con profundidad, pero sin complicaciones. Comprenderá cómo se construye la persona, por qué surge la sombra, cuál es el verdadero yo y cómo los arquetipos universales influyen en su vida, incluso si nunca ha oído hablar de ellos. Pero sobre todo, este vídeo trata sobre la libertad. No es la libertad de hacer lo que quieras, sino de ser quien eres, sin disculparte por ello. Así que te invito, apague por un momento en el mundo afuera. Olvida lo que esperan de ti. Y acompañarme en este viaje que no será fácil, pero puede ser el más transformador de su vida. Porque tal vez, la vida que estás tratando de arreglar nunca ha sido tu real. ¿Recuerdas la última vez que actuaste de una manera que no era exactamente tuya, solo para adaptarse al medio ambiente? Quizás estaba en silencio en una conversación, incluso en desacuerdo. O tal vez ha exagerado en simpatía, a pesar de que está emocionalmente agotado. Esta no es posibilidad. Esto es personalidad. Carl Gustav Jung, psicólogo suizo y pionero de psicología analítica,
presentó este concepto por primera vez a principios del siglo XX. La persona, dijo, es la máscara que desarrollamos para sobrevivir e interactuar con el mundo social. Es como un papel que desempeñamos para ser aceptados, valorados e incluidos. Pero tenga cuidado, esta máscara no es necesariamente algo malo. En realidad es una estrategia de adaptación. Piense en cómo actúa en un entorno profesional, se comunica más formalmente, elige las palabras cuidadosamente y transmite una imagen de competencia. Ahora compara con cómo actúas con amigos cercanos, mucho más espontaneidad, bromas internos, libertad para cometer errores. En cada contexto, asumes una versión diferente de ti mismo. Esto es personalidad. El problema no está en usar máscaras. El problema es cuando olvidamos que estamos usando uno. Con los años, la persona está confundida con nuestra identidad real. Comenzamos a creer que somos, de hecho, ese personaje que creamos. Y cuanto más nos aferramos a él, más lejano tenemos de nuestro verdadero yo. Jung dijo, la persona es lo que alguien no es, pero lo que él y los demás piensan que es. Esta frase resume perfectamente el dilema moderno de la identidad. Vivimos hoy en una era en la que la construcción de imágenes se convirtió casi en una obligación. Las redes sociales, por ejemplo, se exhiben cuidadosamente las exhibiciones de personas. Fotos muy enmarcadas, frases inspiradoras, sonrisas planificadas, todo esto forma una narración que rara vez refleja la realidad interna de la persona. Según una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología en 2021, el 69% de los jóvenes entre 18 y 25 años informaron que necesitan mantener una imagen perfecta en las redes incluso cuando están emocionalmente sacudidos. Este fenómeno digital intensificó la fragilidad de la persona. El personaje ahora debe estar siempre disponible, siempre listo para complacer, siempre curable a los ojos de los demás. Esto crea una tensión silenciosa, en el exterior, todo parece controlado. En el interior, hay un vacío difícil que es difícil de explicar. Aquí es donde comienza el sufrimiento. Cuando vivimos solo para la persona, es común experimentar síntomas como la ansiedad social, una sensación de insuficiencia o incluso una sensación constante de cansancio, como si cada interacción requiriera un inmenso esfuerzo para mantener el carácter. Y lo más peligroso, perdemos contacto con nuestros deseos reales, con nuestras emociones más profundas, con lo que realmente importa. Esta desconexión puede durar años, décadas. Muchas personas pasan sus vidas sin darse cuenta de que están encarcelados dentro de un papel que no han elegido conscientemente. Viven tratando de complacer a otros, cumplir con las expectativas de otros, mantener su apariencia, incluso si cuesta su salud emocional. Pero, ¿por qué construimos estas máscaras pronto? La respuesta está en la infancia. Desde los primeros años de vida, nos han enseñado lo que es aceptable o no. Los niños demasiado curiosos se llaman inconvenientes. Los niños que lloran se consideran frágiles. Las chicas que se imponen son vistas como mandonios. Con el tiempo, aprendemos que ciertos comportamientos nos alejan del amor y la aceptación. Así que hacemos lo que sea necesario para ser querido, incluso si eso significa ocultar partes de quienes somos. La persona nace como un escudo. Pero con el tiempo, se convierte en una prisión invisible. Y cuanto más exitoso tenga para obtener la aprobación, más difícil la abandona. Después de todo, funciona, lo ayuda a ser respetado en el trabajo, lo protege de los juicios, lo mantiene integrado en el grupo. Pero aquí está la advertencia: trabajar socialmente no es lo mismo que vivir plenamente. No hay una verdadera realización cuando vives todo el tiempo tratando de ser lo que otros esperan. Si nunca ha cuestionado su personalidad, tal vez ella tenga el control. Es posible que esté tomando decisiones basadas en un usted que fue moldeado por otras personas. Es posible que esté negando los impulsos que podrían llevarlo a una vida más auténtica y más creativa, más suya. Pero hay una salida. El primer paso es reconocer que la persona existe. Tenga en cuenta cuando actúa, cuando está diciendo sí solo para evitar conflictos, cuando está sonriendo solo por conveniencia. No es necesario eliminar la persona, sería imposible. Pero es esencial poner límites.
La pregunta que puede comenzar esta transformación es simple pero poderosa. ¿Quién soy cuando nadie está mirando? Rescatar este yo no es un proceso inmediato. Pero es el comienzo de una reconexión con algo que ninguna aprobación externa puede reemplazar, su esencia. Y esta reconexión será el tema de nuestro próximo paso, cuando hablaremos sobre lo que se dejó de lado en la construcción de la persona, la sombra. El lado oculto de la psique, que conlleva no solo las características rechazadas, sino también la clave para su verdadera fuerza. ¿Alguna vez te has atrapado reaccionando exageradamente en algo aparentemente simple? Una crítica ligera que te hizo explotar. Una actitud común que te causó irritación inusual. O incluso esa sensación que te invadió, pero ni siquiera sabías de dónde vino. Este tipo de reacción generalmente tiene un origen más profundo de lo que parece. Proviene de lo que Carl Jung llamó shadow. La sombra, en términos psicológicos, representa todo lo que rechazamos o nos ignoramos. Estos pensamientos, emociones, deseos, comportamientos y características que, por alguna razón, han aprendido que no debemos tener y, por lo tanto, en lugar de mirarlos, los empujamos hacia el fondo de su mente. Pero lo que va al inconsciente no desaparece. Por el contrario, sigue activo, actuando en silencio detrás de escena de nuestras vidas. Y cuanto más reprimimos, más la sombra gana fuerza. Este concepto surgió de los estudios de Jung con pacientes que tenían síntomas que no podían explicar racionalmente, de fobias y compulsiones a cambios repentinos del estado de ánimo. Al investigar estos casos, Jung se dio cuenta de que muchos de estos comportamientos provenían del contenido psíquico que había sido negado y reprimido a lo largo de los años. Por lo tanto, se nació la idea de que hay un lado oscuro en cada uno de nosotros, no en el sentido del mal, sino en el sentido de olvidado, prohibido o evitado. Para comprender mejor, piense en un niño que, al expresar enojo, es inmediatamente castigado o ignorado. Con el tiempo, comprende que sentirse enojado es incorrecto. Entonces, cada vez que surge este sentimiento, lo empuja adentro, sin elaborar, sin procesar. Años más tarde, este mismo hijo adulto puede convertirse en un explosivo, o alguien que nunca expresa lo que siente, pero que vive la frustración acumulada. La ira que no fue bienvenida se convierte en una sombra activa, silenciosa y peligrosa. Pero la sombra no solo se aloja en las emociones intensas o socialmente indeseables. A veces mantiene nuestros mayores talentos. La creatividad que no fue alentada. La sensibilidad que estaba confundida con la debilidad. El sentido crítico que se llamaba rebelión. Todo esto puede terminar siendo arrojado a la oscuridad del inconsciente, no por el mal, sino por miedo al rechazo. Es por eso que la sombra no es un enemigo. Ella es parte de la tuya que espera pacientemente el reconocimiento. Jung dijo que hasta que nos convirtamos en el inconsciente consciente, él dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. Esta frase revela la profundidad del concepto. Si no miramos nuestra sombra, continuará influyendo en nosotros, las relaciones con sabotaje, las decisiones e incluso la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Frente a la sombra no es una tarea fácil. Significa mirar dentro y admitir que somos más complejos de lo que nos gustaría. Significa aceptar que no solo somos luz, amabilidad y equilibrio, que también llevamos dolor, envidia, celos, ira, miedo, deseos contradictorios. Pero es en este reconocimiento que comienza la verdadera transformación. La integración de la sombra no es borrarla, sino reconocerla, escucharla e incluirla en la conciencia. Es entendiendo que puedes sentirte enojado sin ser una mala persona. Que puede tener inseguridades sin ser débil. Eso puede desear cosas que no se ajusten a su personalidad, y sin embargo, sea digno de amor y respeto. Este proceso requiere autoconocimiento, coraje y, a menudo, apoyo profesional. La terapia es uno de los caminos más seguros para esta inmersión interna. Pero hay otras formas de comenzar este contacto: reflexionar sobre sus desencadenantes emocionales, observar reacciones desproporcionadas, explorar sus sueños, que a menudo son expresiones de los inconscientes, y hacer preguntas difíciles como ¿qué me molesta más de los demás? ¿Por qué? Curiosamente, a menudo arrojamos nuestra sombra a los demás. Cuando sientes una incomodidad excesiva con el comportamiento de alguien, especialmente cuando te alcanza emocionalmente,
puedes ver en él algo que tienes, pero no lo aceptas. Este mecanismo se llama proyección. Y al reconocer las proyecciones, podemos comenzar a recolectar estos fragmentos de nosotros mismos. Reconocer la sombra es como abrir una puerta a partes de nosotros que estábamos atrapados, pero también son grandes fuentes de vitalidad. Las personas que enfrentan este proceso informan que se vuelven más verdaderos, más enteros, más ligeros. Esto se debe a que dejan de gastar energía ocultando lo que son y lo usan para construir una vida más cierta. Necesitamos recordar, lo que no se ve, nos controla. Lo que está iluminado, nos libera. En la siguiente parte de este viaje, exploremos lo que sucede cuando comiences a unir todo lo que eres, persona y sombra, para llegar a una nueva etapa de conciencia, el yo. Un equilibrio entre lo que mostramos, lo que escondemos y lo que realmente somos. Y esta es quizás la búsqueda más profunda de la vida humana. Imagina una brújula. Ahora piense que durante años seguiste su puntero, creyendo que señaló su norte. Pero este puntero, de hecho, no respondía al campo magnético de su corazón, sino a los campos externos, los ojos de los demás, los estándares sociales, los miedos heredados. Caminaste, construyiste, ganaste, pero siempre me faltaba algo. Este algo tiene un nombre, Self. Carl Jung describió el yo como la totalidad de la psique, lo que abarca todo lo que somos, consciente e inconscientemente. No es solo identidad o personalidad. El yo es la esencia completa, el centro regulatorio del alma. Es la fusión entre lo que mostramos al mundo, lo que escondemos de nosotros mismos y lo que aún no se ha descubierto. A diferencia de la persona, que es una adaptación social, o la sombra, que contiene contenido reprimido, el yo representa el equilibrio entre estas fuerzas. Es como si, al integrar las partes fragmentadas de nuestra psique, podríamos construir un todo cohesivo, auténtico y profundo. Pero esta construcción no sucede por casualidad. Requiere un proceso llamado individualización. El individuo es el viaje de convertirse en quien eres en el sentido superficial de ser tú mismo, pero en el sentido más radical posible, descubrir más allá de las máscaras y más allá de las heridas. Es un proceso continuo de alineación entre el mundo interno y externo, entre lo que deseamos y lo que vivimos. Esta ruta no es lineal ni rápida. Se lleva a cabo a través de descubrimientos, rupturas, aceptación y confrontación. En general, comienza con molestias, una pregunta o incluso una crisis personal. Algo que nos obliga a parar y preguntar, ¿es esta vida realmente mía? Esto es lo que le sucedió a Jung en su propia trayectoria. Después de alejarse de Freud y las teorías que una vez defendió, entró en un periodo de intensa introspección. Muchos creen que entre 1913 y 1917, Jung vivió una de las fases más caóticas y creativas de su vida, grabar visiones, sueños e ideas que luego darían lugar a la idea del yo y su libro más enigmático, el Libro Rojo. Esta fase de la vida de Jung revela un punto esencial de individualización: el autoconocimiento no es cómodo. Por el contrario, requiere que enfrente ilusiones, revise las certezas y se enfrente a partes de sí mismo que prefieren mantener escondidas. Pero al hacerlo, dejas de vivir reactivamente y comienzas a vivir con un propósito. Cuando el yo comienza a surgir, algo cambia. Las opciones tienen sentido. Los patrones repetitivos se disuelven. Comienza a reconocer sus verdaderos deseos, no los que se han implementado. Comienza a actuar más con más integridad, incluso si significa contrarrestar las expectativas. Siente menos necesidad de probar algo, porque se siente entero por dentro. En esta etapa, te das cuenta de que no solo tienes que ser fuerte, solo amable, solo racional o simplemente valiente. Puede ser todo esto y también lo contrario. Puede ser contradictorio, complejo, humano. Self se integra, acepta, se transforma. Es como si, por primera vez, respiras con todos los pulmones del alma. Pero hay un punto que muchas personas olvidan: el yo no es el final de un viaje. Es el comienzo de una nueva forma de vida. A diferencia de la persona, que nos encarcela en documentos fijos, el yo es dinámico, fluido, adaptable, pero enraizado en la autenticidad. Para acceder a esta parte profunda de ti mismo, debes crear espacios para la escucha interna. Puede ser a través de la terapia, la escritura reflexiva,
el análisis de los sueños o incluso el silencio. Los sueños, por cierto, son puertas valiosas para el inconsciente. Jung vio en ellos el lenguaje de los símbolos que revelan verdades que aún no podemos decir en palabras. Otra forma es observar los arquetipos que aparecen en tu vida. El héroe, el sabio, el rebelde, el cuidador. Estas imágenes universales se manifiestan en nuestras decisiones, relaciones y conflictos. Cuando nos identificamos en exceso con uno de ellos, podemos perder el equilibrio. Pero al reconocerlos como parte de un sistema interno más grande, logramos crear una narrativa más rica y verdadera sobre quiénes somos. Es importante recordar, no hay una forma única de vivir el proceso de individualización. Cada persona tiene un ritmo, una historia, un punto de partida. Lo esencial es que este camino es honesto. Eso no es complacer a nadie, sino para reunirse. Aparte de una nueva persona espiritual, pero un regreso a lo que es esencial. Al caminar por esta ruta, se dará cuenta de que muchos de sus sufrimientos no eran defectos, sino mensajes. Que su ansiedad, su miedo o su insatisfacción le advierten que algo en usted le pidió reconocimiento. Y que cuando finalmente escuchas, todo cambia. En el siguiente paso de nuestro viaje, comprendamos qué sucede cuando se ignora esta escucha. Hablemos de lo que le sucede a aquellos que huyen de la individualización y cómo afecta directamente la salud emocional, las relaciones y el significado de la vida. Porque, por mucho que podamos tratar de escapar de nosotros mismos, llega un momento en que la vida nos devuelve la llamada.